Familia, qué bueno que estás conectado, nos encanta verte del otro lado. ¿Por qué no te pones súper cómodo? Vamos a empezar la reunión, tráete a toda tu familia, comparte este link y vamos a empezar con unos cantos, nos puedes acompañar, así que vamos a empezar. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Vamos a cantar juntos. Quedarte en mi vida, Señor, como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad, nuevo soy, encontré mi identidad. Cántalo, vida tú me das, vida tú me das. Tú eres todo lo que necesitamos, eres todo lo que queremos y nunca nos fallas. Queremos adorarte, Jesús. Suspirar, ahora y siempre conmigo estás. Cuán bello, admirable, permanente. Dile, nunca me fallas y no lo harás. Aún rodeado a mi lado estás. Cuán bello, admirable, permanente. Nunca me fallas y no lo harás.
Tú eres mi lugar, puedo en ti descansar. Siempre conmigo vas. Cuán bello, admirable, permanente, nunca me fallas y no lo harás. Aún rodeado a mi lado estás. Dile, cuán bello, admirable, permanente, nunca me fallas y no lo harás. A mi lado estás. Cuán bello, admirable, permanente, nunca me fallas y no lo harás. Vamos a cantar una y otra vez. Estuviste ahí. Si pierdo mi fe, sigue siendo fiel. Mi pasado atrás lo voy a mirar. Prometiste estar hasta el final. Nunca me fallas y no lo harás. Aún rodeado a mi lado estás. Cuán bello, admirable, permanente, tú nunca me fallas y no lo harás. Aún rodeado a mi lado estás. Dile, cuán bello, admirable, permanente, nunca me fallas y no lo harás. Nunca me fallas y no lo harás. Nunca me fallas y no lo harás. Nunca me fallas, Dios. Aquí estamos, Dios. Te decimos, con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo.
que con tu aliento rindamos todo lo que se interpone entre tú y nosotros. Queremos adorarte, Dios. Levanta tu voz, vamos a cantar. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Vamos, levanta tu voz y díselo a Él. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Me rindo a ti, mi Dios. Señor, rendimos todo nuestro ser para nombrarte a ti el centro de nuestra adoración. Solo tú, Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Vamos, cántalo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti.
ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. Cántale. El centro de mi vida sé Jesús. Vamos, decláralo. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Te cantamos, tú eres el centro y nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú, dilo. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. Declara esto. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, vamos, confiésalo. Cristo, Cristo, oh, oh, Cristo, Cristo, Cristo. Oh, hay poder en el nombre de Cristo. Sanidad, libertad, salvación en el nombre de Cristo. Levanta tu voz. De mi ser hasta el cielo, Cristo es
piedra firme, mi roca inamovible. Te adoramos. Jesús, tú eres el centro de nuestra adoración. Cierra tus ojos un momento. Al que está sentado en el trono, a Él es a quien estamos adorando. Jesús, gracias por el privilegio de poder levantar nuestra voz para adorarte, Dios, darte nuestros pensamientos. Sé tú el centro. Tú eres la roca firme sobre la cual está cimentada la iglesia, el universo, el mundo, y te declaramos el centro de nuestra adoración. Gracias, gracias, Jesús. De verdad es de mis partes favoritas, la alabanza. Estuvieron súper padres estos cantos. Y hoy te quiero presentar a Alberto Parás, nuestro pastor, que tiene un mensaje increíble en esta serie de obediencia. Así que pon mucha atención, estoy seguro que Dios tiene algo importante que decirte. Familia, yo no sé si recuerdas en tus tiempos de infancia cómo tus padres intentaban que tú comieras más verdes, ¿no? En este caso aquí tengo un chayote. Yo no sé qué pasa que los niños como que no son compatibles con el chayote o el chayote con los niños y no le agarran el gusto, pero los padres en su sabiduría saben que el chayote es verde y el chayote es bueno y los niños deberían de comer chayote. Y entonces de alguna u otra manera, no sé si te acuerdas, cómo intentaban que tú comieras tus verdes, chayotes, brócolis, espinacas, champiñones, yo no sé, ese tipo de verduras que no necesariamente son tan palatables para el niño, ¿no? Por otro lado están las galletas, ¿no? Estas galletas de chocolate chip que le encantan a todos los niños. Y entonces la batalla del padre y el niño es que el niño obedeciera en comer más chayote y en comer menos galletas, o por lo menos comerlas en un orden, no antes de la comida para no echar a perder el gusto o el hambre por comer lo más nutritivo, y no comerlas en exceso para que no cayeran en obesidad y otros problemas de malnutrición. Y el padre entonces con su sabiduría se enfrenta a su hijo y el hijo tiene que obedecer. La mente del hijo muchas veces ve al padre y dice, ¿qué está haciendo esta persona que me ama tanto? ¿Por qué me pone estas pruebas, no? ¿Por qué me lleva en estos caminos? Pero el padre sabe y no necesita dar muchas explicaciones, pero tiene que decirle al niño, obedéceme, cree, confía que lo estoy haciendo por tu bien. Estamos hablando de la obediencia y hemos estudiado cómo la obediencia es llevar a cabo la palabra o la voluntad de Dios, nuestra obediencia cristiana. Y yo quiero entrar un poquito más a fondo a esto. Voy a dejar a un lado las galletas del chayote para que no me entre la tentación de comer el chayote, sí, las galletas. Pero bueno, ¿qué es la obediencia? Es llevar a cabo la palabra o la voluntad de Dios. Y a lo largo de la Biblia, la palabra obediencia está relacionada siempre con la idea de escuchar. Cuando escuchamos a Dios, lo que sigue es obedecer a Dios. Y estamos aprendiendo muchas formas de escuchar a Dios, al leer su palabra, al platicar, al orar con Él. Pero la obediencia es algo que tenemos que hablar, porque la obediencia es una respuesta positiva y activa a lo que un hijo de Dios escucha de su Padre en los cielos, ¿no? Estuvimos viendo la semana pasada cómo Dios se complace en la obediencia de sus hijos, de todos nosotros, mucho más que los sacrificios, ¿no? De hecho, estuvimos viendo cómo la obediencia es la forma de adoración más elevada. Y a través del Antiguo y el Nuevo Testamento, el principio de la obediencia está bien arraigado. Un ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, la obediencia de Cristo se muestra en contraste a la desobediencia de Adán. O sea, Adán trajo por su rebeldía y desobediencia muerte, pero la perfecta obediencia de Cristo trajo gracia, justicia y vida. O sea, la obediencia es poderosa, la obediencia trae fruto. Lo contrario a la desobediencia, trae consecuencias para ti y los que están alrededor de ti. Pablo escribe en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos
justos. Y esa es la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que vayamos un pasaje que Jesucristo interactúa con sus discípulos, donde vamos a aprender la relación de la fe y de la obediencia. Yo sé que la fe es un principio, un concepto que como cristiano nos encanta y siempre estamos orando a Dios y pidiéndoles que aumenten nuestra fe, pero vamos hoy a estudiar cómo la obediencia aún es mejor que la fe. Y entonces vamos a ir a Lucas capítulo 17. Si tienes ahí tu Biblia, ábrela. Y muchas veces tomamos algunos versículos del capítulo 17 de Lucas y los citamos para hablar de fe o hablar de otros conceptos, pero vamos a estudiar la historia de lo que está sucediendo para poder sacar la enseñanza para nosotros. Jesucristo con sus discípulos. Capítulo 17, versículo 1 comienza así. Dijo Jesús a sus discípulos. Entonces está la interacción ahí con sus discípulos. Imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le ataran el cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos. Y entonces aquí ya entra a una enseñanza de perdón, una exigencia. O sea, como imagínate aquel padre que quiere que sus hijos coman más chayota. Así yo lo puedo ver. Dice, mira por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, 7 veces al día vuelve a decir, diciendo, me arrepiento, perdónalo, ¿no? Y entonces aquí están los discípulos confrontados con esto. Obviamente en el pensar judío de esa época era bueno perdonar, pero no perdonar tanto. Y Jesucristo está diciendo 7 veces, en otro pasaje dice 70 veces 7. Y entonces mira lo que los discípulos le contestaron. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces, o sea, tienes que entender un poquito cómo está la interacción ahí. Jesucristo le está pidiendo algo de obediencia fuerte y los discípulos medio en burla le están diciendo, entonces aumentanos nuestra fe. Y Jesucristo entonces les dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Entonces, entendamos lo que está sucediendo aquí. Jesús enseña, perdona 7 veces. O sea, no pongas un límite en cuanto a tu perdón. Como cristianos estamos llamados a perdonar y perdonar y perdonar, aunque no lo sintamos en obediencia. Los discípulos entonces, como decíamos, responden en el versículo 5, aumenta nuestra fe. O sea, los discípulos están diciendo, esto que me estás pidiendo, Jesucristo, está muy difícil, o sea, más difícil que ese chayote de niño, ¿no? Y entonces necesito que aumentes mi fe. Pero Jesucristo le responde, o sea, si tienes fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrías decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Y entonces Jesucristo inmediatamente, y es aquí donde quiero llegar, comienza a hablar y a narrarles una parábola. Acuérdate, una parábola es una ilustración de la vida diaria diseñada para enseñar un principio. Jesucristo está teniendo esta interacción con sus discípulos. Perdonen, los discípulos dicen, aumenta nuestra fe porque perdonar está muy, muy difícil. Y entonces Jesucristo en el versículo 7 les da esta parábola. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Entonces, Jesús está aterrizando el punto. Él dice, perdona, o sea, sin límites, sin llevar cuentas. Los discípulos dicen, eso está bien difícil de obedecer. Aumentanos la fe. Y Jesucristo no dice,
voy a orar por ustedes para aumentarles la fe para que puedan perdonar. Jesucristo les da esta parábola de un siervo que aunque ha estado trabajando mucho, llega a trabajar más y simplemente se espera que haga lo que se les dice. Y está hablando de los discípulos, o sea, diciéndoles, así también ustedes, cuando han hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, dice en el versículo 10, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Jesucristo está diciendo, aquí en esto que estamos aprendiendo, uno de nosotros es Señor. Y no son ustedes. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es obedecer. Esto no es un tema de fe. Y por eso les da esa ilustración. Si tienes esta fe tan pequeña, tú ya puedes hacer cosas increíbles. No es falta de fe lo que ustedes tienen. Lo que ustedes tienen es falta de obediencia. O sea, la obediencia es lo que se requiere para poder caminar en esto que Jesucristo estaba demandando a sus discípulos, el perdonar hasta 7 veces si se necesitaba, ¿no? Y obviamente el 7 es un número bíblico que habla de no llevar cuentas, de la perfección, de ir más allá. Y luego, como si fuera poco, el autor del Evangelio, Lucas, cierra toda esta conversación acerca de la obediencia con una ilustración acerca de la obediencia. Y entonces Lucas nos da aquí en el versículo 11, nos habla acerca de 10 leprosos que son limpiados, ¿no? Dice en el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, yo creo que lo que Lucas está haciendo, o sea, en la escala social en esa época, era muy notorio y era muy claro para dar enseñanzas como los evangelistas comparan. Y en este caso está tomando Lucas esta ilustración o este evento que sucedió de Jesús con 10 leprosos. El leproso era de lo más bajo, de lo más despreciado, no podían entrar en la ciudad y en la aldea, estaban contaminados, estaban impuros, nadie o sea, ni siquiera los veía, ¿no? Y entonces da Lucas esta ilustración como para cerrar toda esta idea, ¿no? Versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Ya le vamos a dejar porque la historia continúa como de esos 10 solo uno regresó a agradecer a Jesucristo y ese que regresó era samaritano, no era de los judíos, ¿no? Y entonces obviamente la ilustración también habla acerca del agradecimiento, pero aquí a lo que quiero llegar es que Jesucristo, o sea, pudo haber orado por ellos en el momento que fueran limpios, pero Jesucristo probó su fe a través de la obediencia. Y dijo, vayan, ¿sí?, al sacerdote para que sean limpios. O sea, los leprosos no se pusieron a negociar con Jesucristo. No empezaron a decir, no, Jesucristo, o sea, esa es mucha lata. Yo he visto que tú nada más oras y en ese momento son sanados. No me des lata de ir allá al sacerdote y de hecho eso implica entrar a la ciudad y me pueden apedrear y puede ser una cosa muy, muy difícil. No, los leprosos calladitos, dice que en el versículo 14, ahí está la clave, resultó que mientras iban en el camino, quedaron limpios. ¿Te das cuenta? O sea, mientras iban en obediencia a lo que habían escuchado que Jesucristo les dijo, su fe entró en acción con la acción milagrosa de Jesucristo y quedaron limpios. O sea, no quedaron limpios en el momento que Jesucristo les dijo, sino que quedaron limpios en el momento que obedecieron. Mientras iban obedeciendo, fueron limpios. No negociaron con Jesucristo, ni ofrecieron otras sugerencias, ni le dijeron a Jesucristo, ¿cómo ir allá? No, aumentanos la fe. ¿Qué es lo que hicieron? Solo obedecieron.
Muchas veces tú y yo estamos clamando por fe, como los discípulos, ¿no? O sea, se nos está ofreciendo el chayote, ¿no? Y entonces tú y yo decimos, aumenta mi fe para que pueda yo ahora sí comer esto que no me gusta, ¿no? O que me cuesta trabajo, o que quizá algo que tú me estás llamando a hacer, Dios, que no entiendo de todo, pero lo que necesitamos es solo obedecer. No es un tema de fe, es un tema de obediencia que va a causar que aunque sea esa poca fe como un grano de mostaza, ¿sí? Esa poca fe que ya tenemos entre en acción. Los discípulos os estaban clamando por fe. ¿Por qué estás clamando tú? ¿Por fe? O quizá, ¿sí? Debes de decir, como dice la parábola que acabamos de estudiar, siervo inútil soy y voy a obedecer. Dios no puede confiar en ti hasta que tú confíes en Él. Y hay pruebas de obediencia, así como a los leprosos les dijo, o sea, pudo haber dicho, traigan aquí lodo o alguna cosa, o no sé qué pudo haber hecho en el momento, pero Él decidió ponerlos a una prueba de obediencia. Y entonces es fe u obediencia, ¿sale? Mira lo que dice este autor, Terry Fullman. El fruto del Espíritu crece solo en el jardín de la obediencia. La fe tiene que ver con un fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Y dice que crece en el jardín de la obediencia. Tú y yo estamos siendo retados, comenzando este año. ¿Qué tan obediente somos y vamos a ser con aquello que escuchamos de parte de Dios? Tú y yo tenemos que actuar obedientemente sobre lo que vamos escuchando de Dios, lo que has escuchado, lo que ya sabes que Dios piensa, cuál es su voluntad, pero también tú y yo estamos queriendo buscar más a Dios, escuchar más a Dios y tenemos que actuar obedientemente sobre eso que vamos escuchando. El autor de Hebreos habla nuevamente acerca de Abraham. ¿Te acuerdas? Estuvimos hablando acerca de Abraham. Abraham lo conocemos, o sea, Abraham es el patriarca de donde salió todo el pueblo de Israel, Isaac, Jacob y luego los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus. O sea, es un patriarca, pero también lo conocemos Abraham como el padre de la fe. Y esto es algo muy interesante. La Biblia nos los presenta como el padre de la fe. Y Abraham, su atributo, o sea, su carácter más puntual es que era un hombre obediente a lo que escuchaba de Dios. Y nos dice el autor de Hebreos, déjame tomar un pasaje en mi capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ven a un lugar porque voy a hacer de ti una nación grande. Lo interesante es que la Biblia dice que por fe Abraham obedeció. Y aquí está entrando en acción estas dos cosas, la fe y la obediencia, ¿no? O sea, en este versículo está bien claro que la obediencia está claramente ligada con la fe. Y Jesucristo nos enseña y dice, o sea, si tuvieras un pequeño, una gotita de fe, puedes mover este árbol de un lado a otro. Sin como es un árbol grande y le puedes decir, muévete. O sea, como diciendo, ya tienes la fe necesaria, pero necesitas acompañarla con obediencia. No tiene que ver con sentimientos. No tiene que ver con que quieras, o es que a lo mejor porque les pedía perdonar, y yo no quiero perdonar y no siento el perdonar, no se me antoja perdonar, pero en obediencia voy a perdonar. Recuerda tus días de pequeño, cuando tus padres te daban esos ejotes, esos chayotes, esos, no sé, todos esos verdes, espinacas, etcétera, brócoli, ¿sí? O sea, obedecías a tus padres, aunque no tenías ni el gusto, ni las ganas, ni el sentimiento para hacerlo. Igualmente tú y yo, hay cosas que de repente el Espíritu Santo nos confronta, ¿sí? Y no debemos de pedir más fe,
ya la tenemos, debemos de obedecer. Entonces, hay dos opciones. Una persona puede tener gran fe, ¿sí? Que es una confianza en Dios y lo conducirá a caminar en fe y en obediencia, ¿sí? O sea, la Biblia habla de que no caminemos por vista, sino andemos por fe, pero tiene que ver con la obediencia. Si tienes, o sea, te consideras que tú tienes gran fe, esa fe te va a ayudar a poner en práctica lo que vas escuchando y caminar en obediencia. Sin embargo, ¿sí? La otra opción es una persona que puede tener poca fe, ¿sí? Y a lo mejor algunos de ustedes están identificando más con esta segunda opción de alguien que tiene poca fe y esa persona todavía puede caminar en fe obedeciendo. La obediencia es una decisión que tú y yo tomamos, diciendo, Señor, o sea, en esta relación, Señor Hijo, pues tú eres el Señor, tú eres el que tienes la sabiduría, tú eres el que ves más lejos, tú sabes lo mejor para mí. Y si tú me estás pidiendo que perdone a mi hermano, lo voy a perdonar. No voy a pedir por más fe, voy a obedecer. Y este es un ejemplo del perdón, pero hay muchas cosas que Dios puede estar hablando, ha estado hablando, y a lo mejor tú estás ahí atorado, y a lo mejor tú estás pensando, es que no tengo la fe para hacer eso. Bueno, quizá lo que falta es obediencia, y eso, si lo tienes, solamente ponlo en práctica. ¿Sí? Es una decisión, ¿no? Es por eso que Jesús puedo decir que incluso si una persona tuviera una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podría decirle a la montaña en su vida que se moviera y ésta se movería. En obediencia, tú y yo vamos a mover montañas, vamos a mover árboles, vamos a mover situaciones. Es la obediencia la que nos va a permitir catalizar exponencialmente esa fe que ya tenemos. Algo interesante va a empezar a suceder porque tú caminas en obediencia. Empiezas a ver cómo esa pequeña fe empieza a tener grandes resultados y entonces lo que sucede es que aumenta tu fe. Continúas en obediencia y ahora con más fe puedes lograr más cosas alrededor de tu vida, en tu carácter, en tu situación. Tú y yo tenemos la herramienta para aumentar nuestra fe. Esa herramienta se llama obediencia. Si hay un costo de la obediencia, o sea, la obediencia cuesta. Comer el chayote cuesta, ¿sí? Cuando no tienes el gusto, pero hay un beneficio increíble. Y aún el costo se ve pequeño comparado con las consecuencias que puede traer la desobediencia. No se trata de sentirlo, ¿sí? Se trata de ser obediente, a pensar de cómo te sientes adentro. Quizá hablando de ahorita del perdón, tú sabes que hay una persona en tu vida que tienes que perdonar. Y no lo sientes, no quieres, aún de pensarlo se te hacen las tripas nudo y sientes algo ahí. Camina en obediencia. El buen pastor Jesucristo sabe la libertad que va a venir para tu vida cuando perdones hasta 70 veces 7. Y entonces esta es la pregunta que yo tengo para este día. ¿Será que nos falta más fe? ¿O será que nos falta más obediencia? Porque muchas veces cuando hablamos de fe, al igual que los discípulos, le echamos la bolita a Dios. Dios, es que no tengo la fe, no me has dado la fe, no me has aumentado mi fe. Pero cuando hablamos de obediencia, ¿de qué lado está la bolita? ¿Sí? Cuando el padre le dice a su hijo, adelante a comer bien, ¿de qué lado está la bola en la cancha? Del lado del hijo, ¿verdad? El hijo tiene que confiar y tiene que obedecer. Tiene que absorber el costo, si hay un costo de la obediencia. Si es difícil perdonar a alguien que te ha hecho mal, claro que es difícil. Hay dolor,
¿sí? Y en otras áreas de la obediencia va a haber un costo, pero hay algo bueno que Dios sabe de nosotros. Él es el Padre bueno, que sabe que si nosotros caminamos en obediencia, vamos a ser sanados, vamos a ser protegidos, como es ilustración del paraguas. Estamos dentro de la protección de Dios. Estamos caminando en su santa, perfecta y justa voluntad. Y es un camino alegre, es un camino de vida, es un camino de justicia, es un camino de bendición. O sea, Él sabe lo mejor para nosotros. Él sabe lo mejor para ti. O sea, en caso que tienes que dar un paso y comer algo que no te gusta, hacer algo que te cuesta trabajo, o en el caso también que Dios te está hablando algo que es bueno como una galleta, pero te está diciendo, cómela en orden. Hay ciertas cosas que son buenas en nuestra vida, pero Dios te está pidiendo que las tomes en un orden, que te esperes, que primero hagas ciertas cosas, que camines en un orden de acuerdo a su voluntad y diseño. Y no es cuestión de fe, es cuestión de obediencia. La bola está en nuestra cancha. ¿Será que tú y yo obedezcamos al Padre? ¿Será que tú y yo confiemos en Él? Confiemos que Él es más sabio, que Él ve las cosas, que Él es un Padre bueno, y aquellas cosas que nos ha hablado a nuestra vida a través de pasajes bíblicos, a través de enseñanzas los fines de semana en la iglesia, a través de un hermano mayor en Cristo que nos ha comentado algo acerca de un punto, acerca de una pregunta que tú y yo hemos hecho, a través de la oración, y el Espíritu Santo ha revelado algo en tu vida. Confía, obedece y cosas increíbles sucederán. Regreso a lo que sucedió con los leprosos. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Que hoy comiences a dar pasos de obediencia. O sea, la obediencia comienza cuando tú dices, sí lo voy a hacer, sí lo voy a perdonar, sí lo voy a llamar, sí lo voy a ordenar, sí lo voy a dejar a un lado esa situación, sí me voy a esperar, sí voy a pedir perdón, sí voy a obedecer. Y mientras iban en camino, mientras das esos pasos de obediencia, los milagros de Dios sucederán en tu vida. Cierra tus ojos. Yo quiero que oremos en este momento. Hoy es un día de limpieza, de libertad, cuando disponemos nuestro corazón a obedecer a Dios. Señor, yo te doy gracias por lo que tú hablas a cada uno de nosotros. Señor, porque tú eres un Dios personal, porque tú eres un Padre cercano y porque tú has hablado y hablarás a cada uno de tus hijos. Señor, gracias, Señor, porque hoy estamos convencidos de que al escucharte recibiremos sabiduría y consejo. Señor, y hoy queremos decirte, obedeceremos. Iremos caminando de acuerdo a tu guianza, de acuerdo a la guianza de tu Espíritu Santo, de tu palabra, de tu iglesia para nosotros. Señor, confiando que entonces será que nuestra fe en ti, que nuestra confianza en ti, que esas cosas que sabemos que vendrán, sucederán. Señor, declaramos este año como un año de obediencia, un año de libertad, un año de milagros en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestras relaciones interpersonales, Señor, en nuestro crecimiento y en nuestra relación contigo. Señor, perdónanos si hemos sido duros y aún nos hemos burlado como los discípulos interactuando con Jesucristo acerca de cosas que tú has hablado a nuestra vida. Hoy te decimos, obedeceremos. Este año sí obedeceremos y veremos cosas increíbles. Señor, yo te doy gracias por aquellos hijos tuyos que ya han caminado, que ya han probado la obediencia, que sean ellos campeones en la obediencia. Señor, que puedas ayudarnos a crecer, aún a ser más celosos, Señor, para buscar escucharte más y buscar caminar de acuerdo con aquello que vamos recibiendo. Abre nuestros oídos espirituales y muéstranos
este camino de libertad en tu voluntad. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué interesante, ¿verdad, familia? La obediencia. No te pierdas los grupos Paz, porque en los grupos Paz estamos masticando más estos temas. Vamos y leemos otros pasajes y vamos haciendo preguntas y en grupo vamos creciendo en el aprendizaje que tenemos de todos estos temas, de todos estos principios que son principios de libertad y principios de reino. Y el siguiente fin de semana no te lo pierdas, porque el siguiente fin de semana vamos a ver una herramienta en donde tú y yo podemos todos los días escuchar y obedecer. Y vamos a ver una herramienta bien práctica porque la siguiente pregunta es: ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? La siguiente semana vamos a ver una herramienta para estar escuchando y poder obedecer. Déjame regresar a esta definición, ¿no? O sea, a lo largo de la Biblia, la palabra obediencia está relacionada con la idea de escuchar. Y vamos a ver esta herramienta para escuchar, pero para caminar puntualmente en obediencia en eso que hemos escuchado. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga. Hasta la siguiente semana. Qué increíble mensaje. Estoy seguro que nos vamos a llevar algo para aplicarlo durante esta semana. Y te quiero platicar unos anuncios súper importantes. El primero es que ya regresamos a los grupos Paz. Entonces, si tú todavía no te has contactado con alguien, con tu mentor, escríbele para ver a qué hora se van a conectar. Si es en el mismo horario, probablemente sí. Y si no tienes todavía Grupo Paz, en la página puedes encontrar toda la información para registrarte. Recuerda que son grupos padrísimos donde crecemos y aprendemos de Jesús. El otro anuncio que tengo es el miércoles de oración. Recuerda que ya está haciendo todos los miércoles a las 8 de manera presencial y en línea. Conéctate, aquí puedes encontrar el link. Está increíble y es un momento padrísimo para interceder por todos y por todas las necesidades. Y por último, te quiero platicar esto. El 27 de enero vamos a empezar un ayuno de 21 días. Mantente al tanto porque está súper padre, tiene frutos increíbles y toda la información la podrás encontrar pronto en nuestras redes sociales. Así que familia, nos encantó verte, nos encantó que nos acompañaras y nos vemos el siguiente domingo.